Listo. Perdón, dicen, ¿en qué página dijo? En la página 100 para ir haciendo una referencia. Ya, gracias, Alicia. Chévere. Entonces, el modelo cepalista, ¿qué nos dice? Aquí habla de que para los expertos en economía, habla que las altas y bajas del capitalismo corresponden a una forma cíclica de la economía mundial, que ese siempre ha sido el problema central del capitalismo, que es una estructura muy literal, es una estructura circular, en donde empezamos con, ¿dónde está esto? Listo. En donde empezamos en un punto de producción, luego eso llega a crecer, la empresa llega a lograr tener varios réditos, llega a un punto en donde llega a haber una crisis y cae. Hasta que en este punto cualquier empresa vuelve a crecer de forma cíclica, como ocurrió desde el crack de 1929, luego en el 2008, actualmente la crisis económica, que aún no evidenciamos sus futuras, o mejor dicho, más que sus futuras, aún no evidenciamos sus consecuencias. Pero como podemos ver aquí, la economía capitalista cíclica. Un momento de auge, un momento de caída, se vuelve a recuperar, existe una crisis y esto vuelve a caer totalmente hasta que se vuelva a recuperar. Ahora bien, eh, hay un economista muy importante que ustedes, si no estoy mal, ya lo vieron, se les hace muy familiar este nombre, es Keynes. Él propone el keynesianismo y todas las ramas que van de acuerdo a esto. Pero centrémonos en qué es lo que nos dice aquí el texto. Habla de que estos ciclos económicos son inevitables, lo que ya hicimos referencia, y que para salir de ellos es necesaria una intervención estatal. Keynes tiene la idea de que... Listo. Keynes, ¿qué es lo que tiene o qué concibe la idea? De que si un Estado se encuentra en una forma muy mala de la economía, ¿qué tiene que aparecer? El Estado dentro de esta burbuja que existe aquí. El Estado es el encargado, justo aquí, tiene la necesidad obligatoria de ser el encargado de que no caiga la economía, de que esta economía no se dispare hacia abajo. Oh, ya se nos unió Glenda, hola Glenda. Hola Liz, disculpe, No te preocupes. atrasada. Ahora, entonces, bueno, lo que hemos estado haciendo es solo una revisión de una iniciación al modelo cepalino. En cualquier caso, aquí igual también les dejé el deber en inglés por si acaso. Y hablar de la CEPAL, el modelo. Y hablábamos de que la economía es cíclica, según lo que menciona Keynes. ¿Y qué se necesita? Una intervención estatal. ¿Qué más nos hace mención? Si tenemos una economía que está totalmente en picada, el Estado es el encargado por medio de qué? De la inversión pública de generar los empleos para que la balanza entre la oferta y la demanda se iguale. Entonces, ¿el Estado qué genera? Por ejemplo, aquí estamos en un pueblito, perdón por el dibujo, este es un pueblito, sus árboles y tal, y no tiene carreteras, nada, son solo casitas así, que no les conectan a nada, y estamos en un páramo. El Estado, ¿qué hace? Invierte y hace carretera. Al hacer esas carreteras, ¿qué pasa? Empiezan cualquier Estado a conseguir movimiento en la economía. ¿Por qué? Para hacer esta carretera tienen que contratar
obreros, ingenieros. ¿Y qué sigue con eso? El efecto multiplicador, que pones dinero en la economía y este por ende tiende a multiplicarse. Porque si tú le pagas a este obrero, ¿qué hace él? Tiene hambre, va a una tienda, compra un almuerzo, digámoslo así. La señora que hizo el almuerzo, para comprar sus productos, se dirige a otra tienda donde venden frutas, verduras y tal. La señora que vende las frutas y verduras se va al señor del páramo, que él es el que le trae todo eso. Él tiene que pagar gasolina para traer todo eso. Entonces, esa gasolina la consigue de una bomba. Y ahí es como pueden ver cómo el efecto multiplicador del efectivo y del dinero se mueve entre los distintos estratos de la sociedad. ¿Por medio de qué? De la intervención estatal al construir esta carretera. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, entonces, tenemos al Estado, como se les mencionó, que es el más importante generador económico y es el que tiene que o tiende a generar ese equilibrio de ese pleno empleo. Ahora, tenemos aquí el New Deal, como se les menciona aquí. Déjenme borro mi dibujo hermoso. Listo. Chévere. Entonces, Ya. aquí tenemos el New Deal. El New Deal. ¿Y qué es lo que nos hace referencia? Este fue ¿cómo podríamos decirlo? Una nueva ley que se promulgó en el gobierno de ¿quién? De Franklin Delano Roosevelt. ¿Durante qué etapa? Posterior a la Segunda Guerra, finales de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. ¿Y qué es lo que se buscaba? Poner en marcha una lucha a la Gran Depresión que se dio en 1929. Y este New Deal se desarrolló ¿en qué años? De 1933 a 1938. ¿Y cuál era el objetivo? Sostener de cierta forma a las bases más pobres de la sociedad estadounidense. ¿Haciendo de qué forma? Reformar los mercados financieros, redinamizar la economía estadounidense, como pudimos saber, como mencioné antes, mejor dicho, desde el crack de 1929. Ese fue el inicio que se buscaba recobrar una economía nueva desde ese efecto cíclico que vimos aquí, donde la economía, ¿qué fue lo que pasó? En 1929 cayó. 1929. Se aplicó ese keynesianismo de primera generación, porque hay varios, dándole la importancia al Estado. Aquí tendremos lo del New Deal. Entonces, hasta ahí, ¿esto está claro? Sí, ¿no? Tal vez. Entonces, si pasamos a la página 100, ya, la 102, si no estoy mal, y 101, ya vamos a toparnos al origen de la escuela estructuralista, que fue un cambio en donde tenemos una economía totalmente diferente a la que se iba desarrollando en Latinoamérica. Y surge ¿qué? La CEPAL. ¿Alguna idea de qué significa CEPAL?
No. Ok, entonces, la CEPAL es, según sus siglas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Listo. Esta se funda es esa función que cumple desde 1948. Esta, ¿qué buscaba? Un desarrollo económico en la zona antes mencionada, o sea, en la zona de América Latina y el Caribe. Listo. Y el papel que desarrolló la CEPAL fue por medio de Previch, buscar una manera en que la economía pueda llegar a tener un mejor despunte en esta zona históricamente empobrecida. Entonces, aquí es donde se da origen a esta escuela estructuralista. ¿Y qué nos menciona? Según lo que dice en el libro. El estructuralismo es una teoría que sostiene que el intercambio comercial internacional se produce en un esquema de centro industrial y periferia. Aquí surge la idea de centro y periferia. Entonces, como les mencioné en una clase, esta es la economía en sí. Y en el centro se encuentran las potencias, llamémoslo así, con mayor economía o con mayor influencia económica. Y surge aquí la idea de periferia. La idea de periferia. Aquí, acá, que eran los satélites económicos. Tenemos un centro para este punto, Estados Unidos. Perdón. Para este punto, en este centro se encontraba Estados Unidos con la periferia que ¿quiénes éramos? América, en cierta parte también era Asia. Llegó hasta un punto a Europa a ser la periferia de Estados Unidos. Y se empieza a desarrollar esa idea del estructuralismo, de la escuela estructuralista, para irse en contra de esa gran brecha que existía. Porque ustedes pueden ver cómo aquí crece la economía. Ya. Cómo aquí crece la economía. Y por el contrario, ellos, ¿qué es lo único que hacen? Dan materias primas aquí. Se encargan de dar las materias primas y los productos elaborados solo son parte del centro y ellos asimismo los devuelven aquí. Básicamente casi la lógica en la que nos desenvolvemos actualmente. Porque, por ejemplo, el ejemplo más típico que es el de chocolate. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué exportamos? ¿Cacao o chocolate? Cacao. ¿Ya? ¿Y cómo conseguimos el chocolate nosotros? Ya procesado cuando viene Exacto. de otro país. Claro. ¿Y cuál es el famoso chocolate que se dice que es el mejor del mundo? El chocolate suizo. Nosotros enviamos nuestro cacao y recibimos el chocolate ya producido a un precio más elevado. Si por pepa de cacao, por inventarlo, nos dan 50 centavos por una barrita de chocolate, nosotros pagamos casi hasta 3, 4, 5 dólares. Y ahí pueden ver cómo funciona en realidad esa brecha enorme de la economía. Ahora, en vista de esto, se empiezan a concebir estos distintos postulados de esta escuela. Y estos los pueden ver en la página 101, solo los
veremos de una forma rápida que qué nos hace mención. Planificación una estatal de la economía, en donde el Estado es el encargado de planificar cómo va a funcionar la economía. Financiamiento de los sectores productivos que contribuyen con el modelo. ¿Cuáles son los sectores productivos? Por ejemplo, los sectores que se encargan de producir lo que es cuero, en cuestión de agricultura también, basándonos por esa lógica. Estímulo a las exportaciones. Evitar que en esta escuela, evitar que la gente importe las cosas y que exporten la mayor cantidad de productos. Por ejemplo, digamos que Glenda, no sé, ella produce pulseras, por inventar, y tienen una calidad genial. Ella tiene que exportar eso, y como Estado, que es el encargado de planificar la economía, hace que te, te impulsamos, te damos la maquinaria, te damos los productos para que tú los exportes. Ese sería ese impulso a esas exportaciones, para que el dinero regrese y genere una mayor liquidez. Ahora, es la producción estatal en sectores claves. Esto simplemente se traduce en cuáles son los sectores claves de la economía. La agricultura, un sector muy importante. Otro sector muy importante, clave, es la extracción de petróleo, extracción de minerales, que son esos claves. Junto a esa estimulación de que ellos logren exportar, se produce que esos sectores tengan una mayor producción para que puedan exportar más. Volviendo a qué lógica, a la lógica capitalista, en donde todos empiezan a tener su etapa de auge, hasta que entran en declive y luego vuelven a surgir, volviendo a esta lógica que les mencioné antes. Y finalmente nos menciona como un postulado del estructuralismo una industrialización sustitutiva de importaciones, las ISI. Esto es un poco medio bastante complicado. ¿Por qué? Y les voy a pasar una pequeña diapositiva rápida. ¿Tenemos un tiempo? Sí, tenemos tiempo. A ver. Déjenme un minuto. Está justo en esta carpeta. Eso. Hasta ahorita de momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda, algún aporte que tal vez tengan? Cualquier cosa. No, está bien claro. Chévere. Verónica, tal vez alguna duda, Carlos. No, Sí, listo. está bien. Okay. Okay, esto está mal. Tengo que se abre el archivo. Eso. De momento. Hasta llegar a eso. Algo que también se utiliza en el estructuralismo es esta idea de estructura. Por ejemplo, nosotros, en teoría, nos manejamos bajo esta idea de estructura. ¿De qué forma? Capitalista. En donde funcionamos bajo sistemas que conforman esta estructura. Sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas sociales, sistema social, sistema político,
económico, entonces a esto hacemos referencia, en caso de que tal vez no quede claro, a lo que referimos estructura. Es una formación de algo enorme, algo macro, conformado por esos sistemas más pequeños. Ahora, estos sistemas se encuentran conformados por unidades. Y aquí tenemos unidades, por ejemplo, municipales en el sistema político, municipales, seccionales diferentes, seccionales en esta situación. Ahora, en el sistema social, ya, en el sistema social, en cambio, ¿cómo nos manejamos? Aquí se pueden describir unidades muchísimo más pequeñas, desde grupos políticos, grupos de resistencia, por decirlo a lo micro. Y la forma o el tamaño que ocupan en los sistemas es algo así, dependiendo de la influencia que lleguen a tener en cada uno. Es por eso que ustedes pueden ver, por ejemplo, unidades políticas o unidades en general que tienen mayor poder como esta, que digamos un grupo político, en comparación de una minoría, que sería, por inventarme, la comunidad trans, por ejemplo. Y es por eso que unas llegan a tener mayor influencia que otras. Hasta ahí. ¿El funcionamiento de eso está algo claro? Sí, no, tal vez. Sí, profe, gracias. Yo quiero explicarles esto de las ICI y con eso acabaríamos la clase. Creo que es justo esto. ¿Por qué? Porque esta industrialización por sustitución de importaciones es medianamente complicada. Chévere, aquí está. Les comparto esto. Listo. Listo, ahí ya la pueden ver esta presentación. Listo, ahí aquí. La industrialización por sustitución de importaciones o el proceso también integrador que se empezó a dar en América Latina. ¿Qué nos dice? Es un proceso de industrialización asimétrico. Este proceso de industrialización asimétrico que busca fomentar el desarrollo de las industrias locales, generando incentivos fiscales o crediticios, lo que mencionamos anteriormente, a los incentivos que se pueden dar a las pulseras de Glenda. La búsqueda de expandir el aparato industrial y local, lo que hablamos posteriormente de cómo funcionaban esos postulados que nos hablaba la escuela estructuralista, los cuales nos decía del estímulo de las importaciones. Ese estímulo a las exportaciones, que esos sectores claves crezcan. Y es justo aquí donde hacemos mención. Cuando queremos expandir ese aparato industrial, tal cual. Principal problema es el largo plazo. ¿Por qué? Porque, ok, nosotros logramos expandir las pulseras de Glenda, que ella llegue a España, pero en un corto plazo. No pensamos que a largo plazo
van a generar competidores, va a generar una necesidad de diversificarse sus pulseras. Por ejemplo, si las hacía con cuero y metal, ya van a tener mucha gente las de cuero y metal, pasa la moda, ¿y qué va a quedar con las pulseras de Glenda? Ahora, bueno, ya hablamos del principal problema, y que las industrias se vuelven ineficientes. Si Glenda se queda solo en que dice, solo mis pulseras van a ser las mejores, pero no compra nueva maquinaria, hace que sus bienes bajen, hace que, por ejemplo, su cuero se empiece a dañar, se empiece a descascarar, y eso hace que estos bienes terminen obsoletos. Y finalmente, demasiados costos. Los costos llegan a crecer de una forma exponencial. ¿Para quién? No para la persona que va a comprar esto, sino para la persona que tiene que exportarlos. Si Glenda no tiene, por ejemplo, el capital suficiente para exportar sus pulseras, regresa a este problema, que se vuelve ineficiente y que este aparato caiga. Ahora, bajo esta lógica medianamente un poco simple, es como funciona la industrialización por sustitución de importaciones. Basado en los postulados del estructuralismo, estímulo exportaciones, alejarnos de las importaciones. Eso siempre tenemos que dejarnos en claro. Listo. Y esto aquí. Entonces, dejemos solo borrar. Me salió bonito. Listo. Para quedar claros en esto, exportación, importación. En caso de que, para evitar confusión, importación es traer productos del exterior. Exportación, enviar productos al exterior. Así de fácil que sencillo. Entonces, teniendo en claro esto, ya se nos queda más fácil, entre comillas, que lo que se buscaba, ya para ir cerrando la clase, ya. Lo que se buscaba era enviar estos productos al exterior y evitar traer productos que ya tenemos en esta zona, por una parte. Fomentar las ICI, la industrialización por sustitución de importaciones, que hace caso a esta lógica de evitar la importación. Financiar la exportación, dar incentivos a las pulseras. Incentivos a las pulseras de Glenda. Incentivos en donde Glenda pueda venderlas, exportarlas, pero el mayor problema de esto, como les mencioné, es que este sistema cae en decadencia, se vuelve decadente e ineficiente. Eso. Y finalmente, que los sectores claves crezcan, como mencionamos anteriormente, los sectores de la agricultura, los sectores minería. ¿Qué otro sector considerarían que es primordial para esto? ¿Consideran tal vez algún otro sector que es importante para esto? El petróleo. Exacto, petróleo, extracción, en general. Listen, Dígame. tengo una pregunta. Y para esta temporada, para los impuestos de exportación,
¿Ya bajaron o seguían altos como antes? De exportación. Ajá. En teoría, los impuestos se mantienen en lo mismo, en el mismo rango, la exportación. Ahora, no baja todavía. ¿Por qué? Porque todavía no nos encontramos en el post-coronavirus, llamémoslo así. En el momento que ya normalice de cierta forma esto, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Los precios van a bajar tanto en tecnología, en, bueno, en todas las cosas que ustedes necesiten traer del exterior, porque ¿qué es lo que se va a necesitar? Que los mundos empiecen, bueno, que los países, perdón, empiezan a abrir sus mundos económicos y se empiezan a romper las fronteras y van a bajar los precios. En ese punto se va a bajar. Ajá, todavía no. Lo que sí se va a fomentar bastante es que nosotros también exportemos. Y es lo que más necesita el Ecuador. Fomentar la agricultura y exportar, porque es lo que más se va a necesitar, comida, básicamente. Por eso es que también van a bajar los precios de lo que es la tecnología, porque eso también, de cierta forma, va a pasar a un segundo plano. No tanto, pero sí. De ahí en cuestión lo que lo que son cosméticos, van a bajar porque se convierten en bienes suntuarios o bienes que no tienen una suficiente importancia. Ya no va a ser la prioridad para la gente, ¿no? Exacto. Ese es justo el término de los bienes suntuarios, que no puedo vivir sin ellos, pero ustedes sin comer, por ejemplo. Ahora ya Claro, lo primordial, la eh, alimentación. va a ser lo más importante y necesario y que o se mantiene o sube de costos. Ujú. Eso. No sé si tal vez les respondí a la duda. Sí, gracias, Liz. Chévere. ¿Alguna otra duda antes de que termine la clase? No, ¿todo bien? Una pregunta, Licen. Pero Dígame. en estos momentos, o sea, lo más importante es la agricultura, me imagino, porque de ahí está viniendo lo que es más fundamental, la comida, ¿no es cierto? Exactamente, es literalmente lo más fundamental. Es lo más importante. Es donde mayor se tiene que dirigir la vista de los mandatarios. Tal vez se llegue a cerrar esto y se meten por el mismo enlace para si nos llega a cortar mientras estamos hablando del deber. Aplastan el mismo enlace y ya les traen para acá, en caso de que se cierre, para hablar del deber. Ahora, el deber sería realizar la página 102 y la página 50 palabras. Máximo de aquí pueden hacer un pequeño escrito de entre 50 a unas 100 palabras máximo de qué son las ICI, de estas industrialización por sustitución de importaciones, sus beneficios, en qué falla, en qué está bien, en qué está mal, y qué opinan de la CEPAL, cómo funciona. Quisiera ver su